Hace un rato me di cuenta que Lady Rebsamen entró en la misma dinámica de López en el circo grotesco de las mañaneras, porque también va a gobernar utilizando encuestas que les favorecen, obvio. Entonces presentó ahí una encuesta de las Heras donde dice que el 90% de las personas creen que ella va a ser una excelente presidenta, una burda copia de lo que hacía López, ¿no?, con sus encuestas. Y justamente acababa de leer un artículo que publicaron en Aristegui Noticias de David Ordaz, él es periodista, que habla de que encuentra algunas diferencias entre la mañanera de Lady Rebsamen y la mañanera del Gusano. La verdad es que al ver lo de las encuestas, dije, pues a lo mejor David Ordaz no tiene mucha razón en lo que está diciendo, pero de todas maneras, pues les comparto lo que él dice, porque sí hay diferencias. Y ojalá de verdad que las buenas diferencias se sostengan en el tiempo y no vaya a regresarse a lo que hacía López al final. El último año del circo grotesco de López fue verdaderamente horroroso. Y ustedes estarán de acuerdo. Era tan insoportable que la verdad los últimos meses yo ya ni veía, procuraba no verlo, de verdad. Por ahí me enteraba con algunos fragmentitos que subía la gente o lo que comentaba. Pero bueno, el caso es que David Ordaz dice lo siguiente. En 1974, Daniel Cosío Villegas publicó El estilo personal de gobernar, donde hablaba de que la intolerancia hacia las críticas que se hacen al gobierno, bajo la tesis de todo se critica y nada se alaba, puede conducir a la persecución y a la represión. Algo que hizo López, estarán de acuerdo, ¿no? ¿Se acuerdan lo que hizo con María Amparo Casar, por ejemplo? Evidentemente, dice David Ordaz, eran otros tiempos, pero desde hace justo 50 años mucho se remonta a lograr una comunicación efectiva. Después de que terminara el doloroso sexenio de López, se refiere al gusano de la presidencia que ya se largó, Lady Rebsamen tenía el gran reto de marcar su propio estilo, separarse de la omnipresencia de su antecesor y definir su propia voz. Sin embargo, no se alejó del reflector de las mañaneras. Por supuesto que hay diferencias, no solo de preparación, estilo y capacidad. La mañanera del pueblo, como se llama ahora, tiene una serie de reglas que al menos en un inicio buscan lograr esa forma de gobernar a través de un micrófono y una cámara de televisión. Y esto es interesante, este tipo de reglas que les pasaron a los periodistas, a los paleros que llegan ahí, pocos periodistas. Nunca las conocimos en la conferencia del Anélido. Nunca supimos cuáles eran las reglas. Los periodistas obviamente sí. Pero fíjense, aquí dan a conocer algunas. Dice, además del orden, los comunicadores presentes no pueden usar el micrófono más de 5 minutos. No pueden tocar temas personales, ni mostrar hojas, cartas, documentos, etc. Interesante, ¿no? Tampoco comer o tomar café o levantar el celular para tomar una fotografía. De hecho, existe un lineamiento de 18 puntos donde se establece ese orden. Oh, interesante. En un horario más reducido, Lady Rebsamen suele ser más breve y concisa, y es verdad, la mañanera de hoy duró menos de hora 40 minutos. Lo de López era ya espantoso, las últimas duraban hasta 4 horas. Delegando en sus colaboradores diferentes secciones, aunque con una gran diferencia. No ha habido ataques personales, dice, exhibiciones o francas violaciones a la ley y datos personales, como hizo por 6 años López contra quienes lo cuestionaban o simplemente no lo alababan. Y sí, ¿se acuerdan lo que hizo con la periodista del New York Times? Desde antes de 2018, el estilo de López fue de hacer de la polarización una estrategia política, y con declaraciones que en su momento parecían alarmistas y sin fundamento, muchos lo creyeron y salieron a votar por la esperanza de México y por una retórica de primero los pobres, nada de privilegios y cero corrupción, algo que es eso, retórica, evidentemente. Las mañaneras de López fueron un golpe de realidad para pintarlo tal cual es, y para muchos se desdibujaba esa imagen que vendió en campaña. Cada mañana de 2 a 4 horas con la misma actitud,
sin prisa, con una tranquilidad abrumadora en medio del caos, aún en medio de preguntas quisquillosas y de evidencias que señalaban los errores. Los espectadores se aferraron y siguieron creyendo, casi religiosamente, que sus intenciones eran buenas. De hecho, al estilo del flautista de Hamelin, millones de mexicanos salieron a votar por la continuidad, como manipulados por una melodía que adormeció su conciencia sin cuestionar y sin saber por dónde los llevará. Y sí, eso pasó. Es a lo que nosotros llamamos el adoctrinamiento. La estrategia mediática fue tan funcional que salieron a defender cualquier comentario contrario. Aquí tiene una Y de más. Salieron a defender cualquier comentario contrario. Lo cierto es que aún hay millones que se aferran y siguen seducidos por él. Hoy, Lady Rebsamen decidió seguir los pasos de las mañaneras como herramienta clave de comunicación. Sin embargo, el estilo es completamente diferente y en sus primeros días se nota un enfoque más estructurado y menos confrontativo que su antecesor. Ojalá. Por supuesto, Lady Rebsamen aprendió de los errores, que fueron muchos, pero la gran pregunta es si este método será suficiente para sostener el interés público durante todo su gobierno, que el ejercicio no se vuelva rutinario y que pierda impacto. La sobreexposición diaria podría desgastar su imagen pública, como ocurrió con López. Su capacidad de innovación, interacción e improvisación también estarán en juego. Y yo me quedé pensando, esto es lo que escribió David Ordaz, me quedé pensando en algo. ¿Han notado ustedes que de verdad no se le extraña al gusano? Casi no se habla de él. No es así como que, ¿qué estará haciendo López? No. Saturó tanto todo lo que dijo durante 6 años, todos los días, en el espectáculo grotesco de las mañaneras, que la gente, incluso hasta sus propios aplaudidores, yo creo que lo que más deseaban era que ya se fuera. Y miren, se largó. Y yo no veo lágrimas. Ya ven que él habló al final de que para que no haya un vacío. ¿Vacío? Yo no noto ningún vacío. A lo mejor los adoctrinaditos vicariantes no lo expresan y por eso no lo vemos. Tendríamos que preguntarles si le lloran al ausente. ¿Le lloran a adoctrinaditos? ¿Lo extrañan? Yo veo la situación más tranquila. Yo no lo veo así como que, no veo a la gente como que muy preocupada, muy triste o no sé, afligida porque López ya no está. Al contrario, hasta se siente un ambiente más sano. El pinche viejo ese es tóxico como él solo. O no, adoctrinaditos, tóxico como él solo. Pero bueno, estas son las nuevas mañaneras del circo grotesco de Lady Rebsamen, con nuevas reglas,